temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Salmos 31, 19. Amén. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de estar aquí con ustedes y abrir la palabra del Señor, de poder entenderla y ponerla en práctica. Gracias a Dios por este medio que tenemos del cual podemos transmitir lo que es la palabra de Dios, teniendo siempre una fidelidad al texto original. El día de hoy el tema que vamos a ver en esta hora lo he titulado Viviendo sin preocupaciones. Viviendo sin preocupaciones. La palabra preocupación, hermanos, es el estado de inquietud o temor producido por una situación o por un problema. Cuando vemos a una persona que está angustiada, que está preocupada, vemos su semblante muy diferente. Lo vemos con una mirada perdida, concentrada, y cuando le estamos hablando, la mayoría de las veces no nos hace caso. Y cuando nos hace caso, la respuesta más común es no tengo nada, porque le preguntamos ¿qué tienes? Veo que estás muy preocupado, y la persona dice no tengo nada. Y vemos, hermanos, que la preocupación es mala para nuestra salud. Por ejemplo, tiene un impacto en una tensión muscular. Nuestra mandíbula, nuestro cuello está en constante movimiento, pero un movimiento tenso. También afecta, hay una debilidad en el sistema inmune, pero también trae cansancio a nuestro cuerpo. Por eso es malo para nuestra salud. Levante la mano aquel que nunca se ha preocupado. Nadie, ¿verdad? Nadie levanta su mano, porque todos alguna vez en nuestra vida nos hemos preocupado. Y quizás en este momento estés pasando por una situación difícil, por una prueba, estés angustiado, estés preocupado o agobiado. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿dónde estuvo o dónde tuvo su origen las preocupaciones? ¿Desde qué tiempo el hombre empezó a preocuparse? A manera de introducción, hermanos, vamos a ver que desde el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En 6 días creó Dios, y en el 7º día Él descansó de toda obra. En el 6º día, como lo dice Génesis, capítulos 1, vemos cómo el hombre fue creado en el 6º día. Del polvo, el Señor creó al hombre, Adán, sopló en él aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente, un alma viviente. Vemos también que de la costilla de Adán creó Dios a Eva. Creó al hombre y a la mujer, y a los dos los puso en un huerto llamado Edén. La palabra Edén, hermanos, en el hebreo significa delicias. Un lugar, hermanos, donde no había temor, no había muerte ni llanto. ¿Por qué? Porque no había pecado. Un lugar maravilloso donde Adán y Eva vivían de una manera feliz, porque Dios estaba habitando en medio de ellos. Pero todos sabemos la triste historia, el desenlace. Incluso las personas incrédulas también conocen esa historia. Vemos cómo Adán pecó haciéndole caso a Eva, y los dos cayeron en transgresión, en pecado. Y como dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, el pecado es transgresión de la ley. Sus ojos fueron abiertos, y vemos las consecuencias que trajo el pecado. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores de parto. Tu deseo será con tu marido. Es decir, desearás gobernar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: maldita será la tierra por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella.
con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, porque del polvo saliste y al polvo volverás. ¿Saben qué significa esa frase, hermanos? Que Dios le dijo a Adán: algún día vas a morir. Y la pregunta, hermanos, ¿será que Adán y Eva se preocupó con todas las consecuencias que trajo el desobedecer a Dios? ¿Será que Eva estaba preocupada? Y las madres de familia lo pueden corroborar cuando dieron a luz a sus hijos, el dolor que sintieron, y más si eran madres primerizas, ¿no? El angustiarse por un momento de saber de que, como dice la Biblia, con dolor darán luz a su hijo. Y Adán también, hermanos, se preocupó, porque imagínense que Adán hubiera dicho: bueno, pues voy a labrar de la tierra, así me voy a tener mi provisión. Pero acá dice que con el sudor de su frente iba a obtener el alimento y el sustento para su familia. ¿Dónde estaban ellos antes? Estaban en Edén. ¿Qué quiere decir Edén? Delicias, un lugar lleno de delicias, un lugar perfecto, pero a causa de su pecado fueron expulsados. Vemos, hermanos, que el pecado entró al mundo por un hombre, su mente, su voluntad quedó esclavizada totalmente al pecado. Y como me dijo un joven aquí en la congregación: ¿pero por qué tuvieron que pecar? ¿Por qué tuvieron que pecar? Como si nosotros tuviéramos la fuerza, ¿sí?, y la voluntad para haber resistido esa tentación. Pero vemos, hermanos, cómo Dios lo permitió para mostrar su máxima expresión de amor. El enviar a su único hijo a morir en la cruz por los pecadores, tomando su castigo. El Padre quiso quebrantar a su único hijo por amor a nosotros. Y el Hijo del Hombre vino para justificar a muchos, según Isaías 58:11. Ahora, hermanos, ¿qué pasa en nuestros días? Escuche muy bien. Según la Organización Internacional del Trabajo, por la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, se han perdido más de 2 millones de trabajos en todo el mundo. 2 millones de trabajos. Estas personas advierten también de una crisis económica que se viene en todo el mundo. Se vienen días difíciles, ya nada será igual en cuanto a la seguridad, hermanos, ya nada será igual en cuanto a las medidas de seguridad. Miren, usted me puede decir: ay, pastor, puras cosas malas nos viene a traer el día de hoy. Pero, hermanos, ¿cómo debemos reaccionar los cristianos ante esta situación? ¿Cómo debemos actuar ante esta pandemia que nos ha tocado vivir, que es histórica, hermanos? Por eso el tema del día de hoy lo he titulado Viviendo sin preocupaciones. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, de los versículos 25 al 34. El Evangelio según San Mateo, capítulo 6, de los versículos 25 al 34. Estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, se encuentran dentro del Sermón del Monte, o también llamado el Sermón de la Justicia que el Rey exige. ¿Por qué? Abarca de los capítulos 5 de Mateo, capítulo 6 y capítulo 7. El tema de hoy está en un lapso intermedio del Sermón del Monte. Y aquí vamos a ver dos puntos muy importantes. En todo el capítulo 6 se divide en dos partes. Número 1, la relación que tenemos nosotros con nuestro Padre Celestial y cómo vivimos los cristianos en medio de un mundo de maldad y de oscuridad. Lo pueden ver en el capítulo 6. Esto es lo que hace el discípulo de Jesús en privado, es decir, con una relación íntima con el Señor, algo privado. ¿Qué quiere decir? En el capítulo 6, en el encabezado, dice Jesús y la limosna. ¿Qué quiere decir? Que nuestra limosna, el hacer misericordia, debe ser en secreto. Debe ser en secreto. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y luego vemos en el versículo 5, Jesús y la oración. Allá menciona cómo debe ser nuestra oración, debe ser en secreto. Lo dice ahí,
que no debemos de ser como los hipócritas, que ellos oran de pie para ser vistos. Acá dice Jesús: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. Y por último, lo que hacen los cristianos en secreto es, versículo 16, el ayuno. Dice Jesús: no sean como los hipócritas, que demudan su rostro para que los demás vean que ayunan. Pero tú, cuando ayunes, lava tu rostro, unge tu cabeza, para que los demás no vean que estás ayunando. Vemos cómo la primera parte del capítulo 6 nos habla lo que hace el cristiano en secreto. Y luego la segunda parte, hermanos, que va desde el versículo 19 al versículo 24, aquí nos muestra el gran problema con que nos enfrentamos todos los días de nuestra vida a partir de que el hombre pecó contra Dios. ¿Cuál es? La mundanalidad, hermanos. Esa mundanalidad que está a nuestro alrededor, que siempre está atacándonos con deseos de codiciar lo material. Hermanos, hay que entender algo muy importante: no hay nada de malo en tener dinero. Lo malo es que el dinero tome el primer lugar en tu vida y Dios quede en segundo lugar. De hecho, el versículo 24 del capítulo 6 dice: ninguno puede servir a dos señores. El contraste, hermano, lo encontramos en los versículos 25 al 34. Es donde nos vamos a centrar el día de hoy. Recuerden, el tema es viviendo sin preocupaciones. Estos versículos, hermanos, del 25 al 34, aplican a aquellas personas que son pobres o que no se consideran ricas. Son aquellas personas que se las arreglan para solventar los gastos, hermanos, de día a día. Son personas que su peligro principal no es las riquezas, sino el peligro de verse agobiados, preocupados, afanados y afligidos por las cosas que vemos todos los días. No olvidemos, hermanos, que la influencia de Satanás y de la carne y del pecado quiere que nosotros nos preocupemos, que estemos inquietos y cada vez más lejos de la palabra de Dios, lejos de la oración, hermanos. ¿Cómo vivir sin preocupaciones? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo se sube al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba su doctrina. Y vemos cómo los discípulos se acercan a él. Y vemos también, hermanos, que a la mitad de su sermón es cuando él empieza a decir estas palabras. Versículo 25: por tanto os digo, no os afanéis. Y esto se repite 3 veces, hermanos. Jesús utiliza un método, un mecanismo eficaz para consolidar lo que se ha aprendido. ¿Cómo lo hace, hermanos? Por medio de repetir, para que el alumno pueda entender y luego poner en práctica, que nunca se le olvide la lección que él recibió. Vemos como 3 veces Jesús nos dice: no os afanéis. Versículo 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Segundo, versículo 31: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Número 3: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vemos como 3 veces en este párrafo que vamos a estudiar, nuestro Señor Jesucristo nos dice: no os afanéis. La palabra afanarse, hermanos, en el original griego es la palabra merimnao, que significa estar preocupado. Echemos un vistazo al pasaje paralelo, hermanos, que está en Lucas capítulo 12, versículo 22, que es un pasaje paralelo, es un pasaje similar, pero visto de diferente perspectiva. Pero si unimos los 2 pasajes, tenemos un contexto más amplio. Y recuerden, hermanos, que la Biblia armoniza de una manera perfecta. Lucas capítulo 12, versículo 29 dice así: vosotros pues
No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni por lo que habéis de comer. Luego dice, ni estéis en ansiosa inquietud. En ansiosa inquietud. Vemos cómo la palabra afanarse es preocuparse, estar inquieto, hermanos, ansiosos, en una inquietud, hermanos, en nuestra vida, estar preocupados, pero también distraídos a causa de los problemas que tenemos todos los días. Pero una mayor ilustración, hermanos, la podemos encontrar precisamente allá en Lucas, pero en el capítulo 10, versículo 41. Todos sabemos la historia de María y de Marta cuando Jesús llega a una aldea llamada Betania a visitar a estas dos mujeres que eran hermanas de Lázaro, su amigo. Vemos cómo al abrir la puerta, una de ellas se sienta a escuchar las enseñanzas del maestro, pero la otra estaba tan preocupada por otras cosas que el maestro le dijo, versículo 41, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Estás muy, pero muy preocupada, muy distraída, estaba ansiosa, inquieta. Este es el verdadero significado, hermanos, de afanarse. Ella no sabía ni dónde estaba, ni siquiera sabía qué deseaba realmente. María, en cambio, hermanos, ¿qué fue lo primero que hizo? Sentarse a los pies del maestro para escuchar. ¿Será que María estaba agobiada? ¿Será que estaba preocupada? Ella estaba sentada, escuchando a Jesús, que de su boca salían palabras de vida eterna. Nótese la diferencia entre Marta y María. Eso significa, hermanos, estar afanado. Es hermoso, hermanos, saber que muchas familias el día de hoy, a pesar de que están en sus hogares, a pesar de que está aún el virus, la pandemia en todo lugar, vemos cómo tienen un tiempo de estar a solas con el Señor, que se acerca papá y mamá a los hijos y abren la Biblia, y es como sentarse a los pies del maestro para escuchar. Primeramente, escuchar la palabra de Dios. Todos tenemos diferentes actividades durante el día. Algunos trabajan, ahora los niños están más tiempo en el hogar, pero la familia debe reunirse, sentarse a los pies de Jesús. Y al momento que lo hagan, hermanos, no van a estar afanados, no van a estar preocupados por lo que va a pasar el día de mañana. ¿Por qué? Porque están escuchando la palabra de Dios, que va a traer santificación a sus vidas y va a traer dirección. Vemos, hermanos, que después que el Señor Jesucristo nos dice, no os afanéis, no lo repite una vez, hermanos, lo repite 3 veces para que siempre se nos acuerde, hermanos. Vemos también, hermanos, que el Señor nos advierte del peligro de estar distraídos, de las cosas materiales, estar ansiosos, dándole más importancia a las cosas materiales que a las cosas espirituales, y cada vez más alejados de Dios. Versículo 25, hermanos, de Mateo capítulo 6, nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Y hace una pregunta a nuestro maestro, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Acaso la vida es mejor, no es más que la comida? ¿Acaso el cuerpo no es más que el vestido? ¿De dónde obtuvimos la vida, hermanos? De Dios. Es un don, es un regalo de Dios. Hay 2 cosas que tenemos en común todos los seres humanos. Número 1, nadie pidió venir a este mundo. Y número 2, nadie sabe el día en el cual va a morir. Dios es el que da la vida y es el que la sostiene. Claro, hay que arar, sembrar, cosechar y guardar en graneros. ¿Cómo lo aplicamos al día de hoy? El hombre, el padre de familia, tiene que trabajar, ganar dinero y llevar el sustento. Ese es el modelo bíblico desde Adán. Recuerden lo que le dijo a Adán. Desde Adán, ahí le dijo el Señor
que tenía que trabajar y con el sudor de su frente tenía que llevar el sustento. Pero todo eso vemos por consecuencia del pecado. Vemos en Romanos 8:32, hermanos, como Pablo nos dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y hace una pregunta: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si nuestro Dios dio a su único Hijo en rescate de muchos, pagó la deuda, nos da esa salvación que es por gracia, un regalo de Dios, ¿cómo no nos dará todas las cosas que necesitamos? El cuerpo, hermanos, es un regalo de Dios. En consecuencia, hermanos, podemos estar seguros que Dios de una o de otra manera va a proveer para todos, hermanos, para la comida, para el vestido. Después que nuestro Señor Jesucristo nos amonesta a no afanarnos en cuanto a comida y a vestido, Él examina cada punto de manera individual. Versículo 26 nos dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Vemos cómo nos dice mirad, pero no significa pongan mucha atención en las aves. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En el original quiere decir que es algo cotidiano, porque todos los que podemos ver, alguna vez nos hemos fijado, alguna vez en nuestra vida, en los pájaros. Como ellos no se preocupan. ¿Cuál es el alimento de los pájaros? A veces cualquiera de nosotros le ha dado de comer a un pajarito con un pedazo de pan. Otro alimento de los pájaros pueden ser insectos o gusanos. El alimento está para ellos. Pero en nosotros como humanos es diferente. Hay que sembrar y luego cosechar. Pero usted me puede decir: bueno, pastor, pero es que yo vivo por fe. Yo no trabajo, yo me voy a sentar con mi familia y voy a creerle a Dios que Él nos va a mandar la comida, porque su palabra dice que Él alimentó a su pueblo haciendo llover maná del cielo. Y también nos dice la Biblia que a Elías lo alimentó por medio de los cuervos que le llevaban su comida. Pero analizando esto, hermanos, en cuanto a lo que es el maná que cayó del cielo, los hebreos no abrían su boca y les caía el maná. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de esclavitud por más de 430 años, hermanos, 45 días después, esto está en Éxodo 16, 45 días después el pueblo empezó a murmurar: estábamos mejor en Egipto, teníamos ollas llenas de comida, y aquí en el desierto no vamos a tener nada para comer. El Señor escuchó esas murmuraciones y le dijo a Moisés: Moisés, haré llover pan del cielo, y el pueblo de Israel tendrá que salir a recoger la provisión de cada día. Es decir, el pueblo tenía que trabajar en salir, recoger el sustento de solamente un día, y así sucesivamente. El séptimo día tenían que recoger doble. Pero vemos que el pueblo de Israel tenía que trabajar, tenía que salir a recoger la provisión. Dios tuvo este propósito porque Él dijo: yo haré llover maná del cielo para probar a mi pueblo si obedecen mi ley o no. Pero es con un propósito, hermanos. Y en el caso de Elías también, que los cuervos, y si es cierto, la Biblia lo dice, que los cuervos le traían comida. En Primero de Reyes capítulo 17 está la historia de profeta Elías, que era el profeta en turno en el reinado del rey Acab. El rey Acab fue un rey perverso y peor que sus antepasados, pues hizo imágenes de acera, fue idólatra, y entonces Dios le dijo a Elías que en los tiempos del rey Acab no iba a llover. ¿Qué significa esto, hermanos? Que no iba a haber alimento durante mucho tiempo.
Era consecuencia del pecado de Acab, y el pueblo también iba a sufrir. Pero Dios, hermanos, tenía que proteger a su profeta. ¿Cómo lo protegió? Le dijo: Elías, vete, salte de ahí, ve al oriente, donde hay un arroyo de Kerit, cerca del río Jordán. Del arroyo vas a tomar agua, y yo voy a enviar cuervos que te traigan el alimento. ¿Saben lo que comió Elías en esos días? Dice que en la mañana los cuervos venían y le daban pan y carne, y en la tarde le volvían a dar pan y carne, y el agua lo tomaba del arroyo que estaba en Kerit, cerca del Jordán. Pero vemos, hermanos, que ¿cuál es el significado para Elías? La comida, hermanos, provenía de los picos de los cuervos, y para los judíos, hermanos, los cuervos eran animales impuros. De manera que Elías tenía dos opciones. Número uno, o se moría de hambre de decir: yo no voy a comer esto porque es un animal impuro que me lo está trayendo el alimento de su pico, yo no puedo tocar eso, y se moría de hambre. O dejaba a un lado las costumbres, la tradición de los judíos, y aceptaba ese alimento que Dios le había dado. Vemos la enseñanza aquí de Elías, hermanos, de hacer hincapié en el espíritu de la ley y no en la letra. Lo mismo le pasó a nuestro Señor Jesucristo, que Él vino y chocó su enseñanza con la enseñanza de los fariseos, muy apegados a la ley, hablaban mucho de la ley, pero ellos mismos no la obedecían, pero bien que les decían y enseñaban a otros a obedecerla para salvarse. Vemos cómo Dios estaba obrando no solamente en su pueblo, en el caso de Israel con el maná. De hecho, la palabra maná significa ¿qué es esto? El pueblo de Israel, cuando veía caer en las hojuelas de maíz, está cayendo lo que es el maná, ellos decían: maná, maná, ¿qué quiere decir? ¿Qué es esto?, decían ellos. Por eso el nombre de maná. Pero también Dios estaba obrando en la vida de Elías. Vemos, hermanos, que muchas de las historias del Antiguo Testamento, hermanos, son prescriptivas y no normativas. Una historia prescriptiva, hermanos, es aquella que podemos ver en las Escrituras, donde nos relata, hermanos, cosas sobrenaturales, como cuando Dios dividió el mar, cuando derramó lo que es el maná del cielo, la columna de fuego, la nube en el desierto, los cuervos alimentando a Elías. Pero todo eso, hermanos, es prescriptivo. No lo podemos tomar como algo normativo, como un mandamiento, porque esas cosas, hermanos, no se volvieron a repetir. Lo que sí es normativo es lo que estamos viendo el día de hoy. Dice Jesús: no os afanéis. Eso es normativo. ¿Y qué es normativo? Es un mandamiento y tenemos que obedecer. Jesús dice 3 veces en este párrafo: no os afanéis. De manera, hermanos, que tristemente muchos de los cristianos hoy en día siguen viviendo de las sombras, siguen viviendo, hermanos, del Antiguo Testamento. Pero escuche bien, hermano, todo lo que nos habla el Antiguo Testamento era sombra del que había de venir. ¿Y quién es el que había de venir? Jesucristo. De manera que el cordero que inmolaban para sacrificio, igual perdonaba los pecados, tipificaba al pago que Jesús iba a hacer en la cruz, pues Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El arca de Noé también tipificaba a Jesús, porque era el arca de la salvación, en el cual solo 8 personas fueron salvadas. De manera, hermanos, que algo normativo para nosotros es: no os afanéis. El hombre tiene que sembrar, Dios lo manda, pero tiene que depender únicamente de nuestro Dios, pues solo Dios, hermanos, puede hacer crecer la semilla. Nuestro Señor Jesucristo nos llama la atención acerca de los pájaros. Ellos encuentran su alimento, está disponible para ellos, hermanos. ¿Quién se los provee? Nuestro Dios. Pero aquí podemos observar 2 cosas importantes en el versículo 26. Porque nos dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Hay 2 aspectos muy importantes, hermanos.
los pájaros que vemos hoy en día, Dios no es el padre de los pájaros. Entonces, ¿quién es Dios para ellos? Su creador. Para nosotros Dios sí es nuestro Padre celestial, nuestro Padre amoroso, el cual provee para nuestras vidas, hermanos. Vemos también que, por ejemplo, un padre de familia, está el padre de familia en su hogar, con sus hijos, con su esposa, tiene ahí mascotas, ya sea un perro o un gato, tiene mascotas que él quiere, que él ama mucho, y más puede dormir con esas mascotas en su cama, hermanos. Pero no es algo lógico el decir que él prefiere alimentar a sus mascotas antes que alimentar a sus hijos. Hermanos, vemos como Dios no quiere que nos afanemos. Con amor eterno Él nos ha amado. Y si sabemos que Él es nuestro Padre celestial, hermanos, de una vez por todas, dejémonos de preocuparnos, de afanarnos por los problemas de la vida. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y uno podría decir, sí, hermano, en el día de hoy, en el 2020, hay la manera de que una persona pueda crecer. La ciencia lo puede hacer sin ningún problema. Se le opera lo que son los pies y una persona puede crecer algunos centímetros. Pero no se trata, hermanos, de esto. Jesús no estaba diciendo acerca de crecer en cuanto a estatura. La palabra estatura en el griego original es élica, con H, élica, que significa edad y madurez. Entonces sonaría así: ¿quién puede prolongar su vida? Las personas que tienen muchísimo dinero, hermanos, podrán comprar comida, bebidas, hermanos, vivir sin necesidad, pero nunca podrán prolongar su vida. Recuerden lo que Dios le dijo a Adán: polvo eres y al polvo volverás, es decir, algún día morirás. El hombre se engaña a sí mismo, quiere vivir más tiempo. Algunos ven algunas arrugas y se ponen cremas y quieren vivir más tiempo. Otros hacen dieta, cambian un estilo de vida, hermanos, pero no podemos prolongar nuestra vida. Dios sabe cuánto tiempo vamos a vivir. Él es el que da la vida y también el que la quita. El hombre, hermanos, puede hacer planes para el día de mañana. Las estadísticas dicen que más de 150,000 personas mueren cada 24 horas. Por la pandemia, miles de personas. Todo esto trae un pánico en lo que es la sociedad. Trae un temor de salir del hogar cuando vamos a comprar los víveres o vamos a comprar las cosas para comer, y la gente vive aterrorizada, la gente vive en pánico y afanada. Si yo te diría en el día de hoy, prepárate, porque no sabes si vas a vivir mañana. Imagínense que una persona le diga: Señor, a usted le quedan 2 meses de vida. ¿Cómo va a estar esa persona? Agobiada y afligida. El hombre no puede prolongar su vida, depende de Dios. Versículo 28 y 29 nos dice: por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Vemos en Primero de Reyes capítulo 3, hermanos, como Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te voy a dar. Y Salomón empieza su oración diciendo y reconociendo: Señor, tú has sido fiel y has sido misericordioso con mi padre David, el cual caminó en verdad, en justicia y con rectitud de corazón, y has permitido que el día de hoy su hijo se siente ahora en el trono. Pero dijo Salomón: yo soy muy joven, soy inexperto, no sé entrar ni salir. Por lo tanto, dame discernimiento, un corazón entendido para juzgar y también para discernir entre lo malo y lo bueno. Y a Dios le agradó lo que Salomón le pidió,
Y Dios dijo, yo te daré sabiduría, tanto que no hay ningún hombre en la tierra que pueda ser tan sabio como tú. Y aún te añadiré todo lo que no me pediste, todo lo material, riquezas, gloria. Y aún te voy a prolongar la vida, dijo el Señor, si tú te mantienes en mis estatutos. Era tanta la fama que tenía Salomón, hermanos, que la reina de Sabá un día llegó a donde estaba Salomón. Él había escuchado de su sabiduría. Le hizo tantas preguntas que todas ellas se las respondió, pero lo que la reina de Sabá estaba impresionada era por la vestidura que tenía el rey, es decir, las vestiduras reales, hermanos. Pero aún con todo lo que tenía Salomón, con toda su fama y su gloria, con todas las vestimentas reales, vemos que el Señor viste mucho mejor a las flores. Y las flores tienen una cualidad especial, su forma, su diseño, su textura, su color, hermanos. Dios al tercer día las creó. Versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Quién vistió a Adán y a Eva? El Señor. Él los cubrió su desnudez, aunque habían pecado contra Él. Vemos aquí, hermanos, en el versículo 31, el segundo, no os afanéis, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. El hombre de poca fe, hermanos, no se aferra a las verdades bíblicas. Por nuestro remanente de pecado, hermanos, podemos caer en esto. Es el peligro, hermanos, de afanarse en las cosas terrenales. ¿Qué debemos hacer ante el peligro, hermanos, de afanarnos en las cosas de la vida? Versículo 33 nos dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son esas cosas? Son las cosas que nos dice la palabra de Dios aquí, que los gentiles buscan en el 32. Los gentiles buscan las cosas materiales, se afanan cada día, están agobiados, pero dice aquí, los verdaderos hijos de Dios, discípulos de Jesús, van a buscar primeramente el reino de Dios. La palabra buscar, hermanos, en el original griego es la palabra seteo con Z, que significa procurar, hacer lo necesario para buscar algo, pero tiene un sentido, hermanos, que debe de ser de continuo, hermanos. En este caso, buscar el reino de Dios y su justicia en medio de un mundo lleno de maldad, de gente agobiada, de problemas, de gente asustada, hermanos. Debemos de procurar y hallar primeramente el reino de Dios, es decir, vivir una vida justa, una vida íntegra delante de Él. Aquí no nos dice cómo podemos ser cristianos, hermanos. Aquí nos dice cómo debemos actuar los que realmente hemos nacido de nuevo. Busquemos Hebreos capítulo 11, versículo 6. Escuche lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y muchos de nosotros sabemos este versículo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Todo aquel que se acerca a Dios es porque cree que le hay y que Dios es una realidad en nosotros. Eso es posible cuando el corazón ha sido regenerado por el Espíritu Santo, en el cual Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quiere ver un ejemplo, hermanos, de un hombre que buscaba primeramente el reino de Dios? Lo vemos en el contexto de este mismo capítulo, versículo 5. Por la fe, Enoc, que significa consagrado, Enoc
fue traspuesto para no ver muerte, es decir, no murió. Y no fue hallado, desapareció, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, es decir, antes que fuera arrebatado al tercer cielo, dice aquí que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí tienes, hermano, un testimonio de un verdadero hombre de Dios que caminaba con el Señor, que buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál fue su galardón? Arrebatado hacia el tercer cielo. Eso es sombra, hermanos, de lo que va a venir cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Nos da un ejemplo, hermanos, de cómo la iglesia va a ser arrebatada un día juntamente con los que hayan resucitado, con los que murieron en Cristo Jesús. Pero vemos, hermanos, que este hombre no caminaba con Dios, buscaba en un constante búsqueda de Dios. Y dice aquí, tenía testimonio de haber agradado a Dios. Esta palabra agradar, hermanos, es la misma que utilizó nuestro Dios cuando Jesús fue bautizado. He aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, es decir, me agrada. ¿Por qué? Porque Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, hermanos. Vemos cómo este hombre Enoc buscaba el reino de Dios. Realmente, hermanos, tú tienes testimonio de agradar a Dios. ¿Realmente buscas el reino de Dios y su justicia? Por último, el versículo 34 nos dice de Mateo 6: así que, tercera vez, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, ¿qué es lo que te preocupa el día de hoy? ¿Te preocupa la situación que estamos viviendo ya casi más de 3 meses que las familias están en sus hogares? Solo salen para buscar comida. Las escuelas cerradas, los templos cerrados, los comercios, la mayoría cerrados. Como dije al principio, los expertos dicen se viene una crisis económica como nunca lo había habido ni la habrá. ¿Te preocupa si no vamos a ver o si veremos el 2021, hermano? ¿Perdiste tu trabajo a causa de la pandemia? ¿Tienes esa preocupación de qué es lo que vas a comer el día de mañana? ¿Qué es lo que vas a vestir? ¿Te preocupa, hermano, si mañana no despiertas y qué será de tu familia? Hermanos, el hombre y la mujer que busca primeramente el reino de Dios y su justicia tiene una perspectiva diferente de la vida de este mundo. El caminar con Dios es tener confianza en Él, hermanos, día a día. Fe es negarse a pensar en cosas que nos preocupan. El Señor nos dé más y más de su gracia, hermanos, para poner en práctica estos principios bíblicos y gozarnos en ellos, hermanos. El verdadero creyente en Jesucristo descansa en la palabra de Dios. Y cuando descansamos en la palabra de Dios, no hay preocupaciones. Dios sabe lo que necesitamos, es nuestro Padre amoroso. Si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. Hermanos, ¿qué nos preocupa el día de hoy? ¿Quieres vivir sin preocupaciones? Pon en práctica estos principios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Él con toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, te agradezco, Dios, por tu palabra que ha sido expuesta. El Salmo 119, 130 dice
La exposición de tus palabras alumbra, hace entender al sencillo. Señor, tu palabra nos ha iluminado en esta hora. Nos ha puesto en evidencia, Padre, que muchas veces podemos ser agobiados y el enemigo y el mundo quiere que pase eso en nuestras vidas para alejarnos de ti, oh Dios. Pero qué hermoso cuando tú nos dices 3 veces: no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Si tú cuidas de las aves, también cuidarás de nosotros. ¿Qué debemos hacer, Señor? Buscar primeramente el reino de Dios, hacer tu voluntad, oh Dios. No preocuparnos, pues estamos en tus manos, Padre. Ayúdanos, Señor, en medio de esta situación que estamos pasando. Tu iglesia todavía está aquí en la tierra, oh Dios. Tu iglesia todavía está en un mundo de oscuridad, pero tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos dice qué es lo que vamos a hacer y cómo debemos actuar. Que pongamos en práctica estos principios bíblicos que salieron de la boca del Maestro por excelencia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a no estar preocupados ni distraídos. Que no seamos como Marta, que estaba afanada, oh Dios. Que seamos como María, que estaba sentada a tus pies, mi Señor, escuchando esas palabras que llenaban su corazón y que permitían estar libres de toda preocupación. Gracias, Padre, porque tu palabra nos ilumina. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.